Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo tema de discipulado. Antes de poder hablar del tema del discipulado que se titulará Las diferencias entre una agrupación y una comunidad, vamos a hacer una reflexión misionera considerando dos citas importantes de Ellen White. La primera dice así: Dios ha colocado sobre cada creyente la responsabilidad de poder salvar a los oprimidos y también a los desvalidos. Aquí quiero mencionar y destacar la expresión cada creyente tiene la responsabilidad. El acto de poder testificar de Jesús, de hablar de Él, no es de un grupo determinado de personas privilegiadas en la iglesia, como pastores o líderes, sino de cada creyente que ha tenido y tiene una experiencia personal con Cristo Jesús puede y está habilitado por el Espíritu Santo para poder testificar. El otra dice así: la persona que se ha convertido genuinamente trabajará para salvar a otros que están en las tinieblas. La persona que está verdaderamente convertida avanzará con fe para salvar a una persona y luego a otra persona. Estos son los instrumentos de Dios, son sus hijos e hijas que están involucradas en su gran empresa. Y su trabajo consiste en reparar la brecha que Satanás y sus agentes han hecho sobre la ley de Dios al pisotear el día de reposo verdadero y colocar un día de reposo falso. Lo que quiero mencionar aquí es donde dice: una persona verdaderamente convertida buscará a otra y luego a otra. Queridos amigos, cuando nosotros no nos convertimos, tenemos eh, sentimientos de egoísmo, sentimientos individualistas. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos convierte, pasamos de ser egoístas a ser dadivosos, de ser individualistas a compartir, porque esa es la naturaleza de Dios. Por tanto, si alguno siente que está en su corazón perdiendo el deseo de compartir de Jesús a otro o el deseo de estar con otros para poder hablarles de Cristo, ojo, a lo mejor estamos, la llama de la conversión se está apagando. Muy bien, quiero hacerte una pregunta. A pesar de la crisis que estamos viviendo, ¿estás testificando, estás hablando a otros, estás ocupando tus palabras, tus redes sociales para poder ser un agente de esperanza? Puedes hacerlo por intermedio de audios personales, puedes hacer oración por las personas por teléfono, puedes leer algún texto bíblico por teléfono, escribirlo por WhatsApp, pero lo importante es poder ser un agente de esperanza y no ser alarmista con nuestros amigos. Puedes también hacer estudios bíblicos por videoconferencia y así lo que tú te imagines que puedes hacer, en realidad no hay límite cuando uno quiere testificar por Jesús. Muy bien, quiero preguntarte, ¿cómo te fue en la tarea que vimos en el tema anterior? El tema anterior hablamos de orar reclamando las promesas de Dios. Hablamos que hay promesas que Dios promete contestarlas inmediatamente. Por ejemplo, orar para salir de tentación, para tener sabiduría, para poder hablar de Jesús a otro, para pedir el Espíritu Santo, para pedir ayuda en ansiedades y angustias, para, para pedir el perdón de los pecados. Esas esas seis peticiones, Dios promete responderlas inmediatamente. Entonces, cuando uno hace ese pedido, uno puede agradecer al segundo siguiente porque Dios va a contestar. ¿Estás haciendo de esa manera las oraciones? ¿Estás incluyendo también promesas de la Biblia en tus oraciones? ¿Te ha costado? ¿No te ha costado? En realidad a veces cuesta cuando uno no está acostumbrado a eso. Pero si tú te permites de hacer de esta manera, te vas a dar cuenta que tu experiencia va a crecer en la vida cristiana. Así que te animamos a hacerlo y a escribirnos si cómo está tu experiencia,
cómo ha sido tu testimonio, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al tema diferencias entre una agrupación y una comunidad. Primero, quiero decir lo siguiente. Todos nosotros sabemos que Dios es amor. Y al decir que Dios es amor, estamos diciendo que Él como esencia tiene la capacidad de relacionarse y el deseo de compartir con sus criaturas. No es un ser egoísta, no es un ser individualista, no es como aquellos dioses en la mitología que vivían en un monte y que estaban completamente aparte de su creación. Nosotros sabemos que el mismo Dios en la persona de Jesús se encarnó y vivió con nosotros. Entonces, nosotros debemos decir que tenemos un Dios relacional, porque su misma característica del amor lo indica así. ¿Ya? Considerando eso, nosotros debemos decir que el discipulado o los discípulos de Cristo también deben crecer en su relacionamiento. No solamente deben crecer en su comunión con Dios y en su obra misionera, sino en su relacionamiento con su familia, sus vecinos, sus conocidos y su iglesia. Este es un aspecto muy importante que debe crecer el discípulo. Es por eso que vamos a hablar de los distintos grupos sociales que nosotros estamos inmersos. Por ejemplo, ¿cómo entendemos agrupación y comunidad en este tema? Primero, una agrupación entiéndase como una organización, una estructura, un grupo de personas que tiene un fin en común, objetivos, tiene actividades que hacer y nosotros vamos a asociar esta agrupación con una iglesia organizada, ¿ya? No con el templo, no con su estructura, no con sus dependencias, sino con la iglesia, con una iglesia organizada. Y la comunidad es un grupo también de personas. Sin embargo, estas personas son bien atendidas en el sentido de sus necesidades físicas, mentales y espirituales. Sus líderes se preocupan de cuidar a aquellas personas y que también ellas crezcan y puedan ser personas productivas hacia la sociedad. Es un grupo que crece por el mismo hecho de que su forma de ser es completamente atractivo a las personas que están mirando, mirando a esta comunidad, ¿ya? Entonces, comunidad entiéndase por eso, un grupo de personas que son suplidas sus necesidades eh, plenamente y que también trabajan para ayudar a otros. Considerando eso, vamos a hablar un poquito, entonces vamos a, a ver algunas diferencias entre agrupación y comunidad. La primera diferencia, son 8 diferencias que vamos a ver. Primero, la primera, nosotros debemos considerar que una agrupación es menos tolerante que una comunidad. Una agrupación, cuando sus miembros tienen ideas similares, pensamientos similares, hay una tregua de tolerancia. Pero cuando en una agrupación una persona piensa distinto, tiene una idea distinta o una costumbre distinta, entonces empieza a sufrir una cierta intolerancia que se traduce en un poco de discriminación, ya el trato no es el mismo, entonces ya empieza a existir una intolerancia porque esa persona quizás no reúne los criterios necesarios para estar o para vivir en esa agrupación, ¿ya? En cambio, la comunidad es mucho más tolerante que la agrupación, porque generalmente la comunidad son grupos más reducidos. Entonces, cuando una persona tiene la tendencia a pensar distinto, entonces se le habla con buenas palabras, con buenos términos, no se le discrimina o no se le tacha, como decimos acá, inmediatamente. ¿Por qué? Porque se considera a la persona más que las ideas que tiene. Por tanto, la comunidad no es, no es tan tolerante, o sea, no es tan intolerante como la agrupación.
¿Qué otra cosa también debemos considerar? Debemos considerar que el mismo Señor Jesús en su ministerio, Él también pudo unir a una comunidad con pensamientos muy distintos. Por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos y odiado por los judíos porque él trabajaba para el imperio romano. Y Cristo dentro de sus discípulos tenía a Simón el Celote, que era una persona que formaba parte de una agrupación que era anti-imperio romano, eran muy nacionalistas y esperaban cualquier momento para poder hacer quizás una especie de golpe de Estado. Entonces imagínense estos dos hombres que tienen pensamientos completamente distintos, un amigo del imperio romano y el otro un, un antagonista del imperio romano. Pero el Señor, en su sabiduría, logró en una comunidad integrar a estos dos hombres y que vivieran juntos, compartieran juntos, a pesar de que tenían ideas distintas. A eso nos referimos cuando decimos que una comunidad es más tolerante que una agrupación. Sigamos compartiendo entonces. El punto 2 es que la comunidad tiene un poder más restaurador que una agrupación. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros ingresamos a una agrupación o a una iglesia, entonces esta iglesia tiene determinadas normas, prácticas, un estilo de vida. Nosotros, producto del estudio de la Biblia, de la tradición de esa iglesia, del el ejemplo de sus miembros, nosotros nos acoplamos a ese mismo estilo de vida. Sin embargo, muchas personas que ingresan a esta agrupación, ingresan a esta iglesia, a la iglesia, lo hacen no por convicciones profundas, sino que, como lo habíamos dicho, por tradición, por el que dirán, porque otros lo hacen. Cuando tú le preguntas a esa persona por qué realiza tal o cual práctica, muchos no saben responder con claridad por qué lo realizan. En cambio, en una comunidad existe claramente normas, un estilo de vida práctica, pero también existe el sentido de realizar esas cosas con convicciones profundas. Por tanto, cuando hay convicciones profundas, hay un poder restaurador. En una agrupación, si bien existe, hay restauración, pero cuando no hay convicciones profundas, ese cambio no es tan profundo, es solamente un cambio visible, físico. Por tanto, la comunidad tiene un poder restaurador mucho más que la agrupación. También debemos compartir, eh, la agrupación y la comunidad tienen una capacidad de influenciar a la persona, de hacer cambiar a una persona. Pero ¿cuál es la diferencia? En una comunidad, la persona se siente mucho más, eh, en la comunidad la persona siente eh, eh, que no está esa carga de que la van a enjuiciar, de que le van a decir algo, entonces se siente con la confianza de poder expresar lo que él siente o sus debilidades o expresar o confesar algún tipo de dificultad que tiene porque él sabe que no va a ser enjuiciado y que lo van a aceptar igual. Entonces, cuando existe eso en la comunidad, entonces la persona, por ejemplo, dice, ¿saben que ayúdenme en tal situación porque sufro de esto? O ayúdenme porque tengo problemas con mi temperamento, o con la temperancia, o con esta debilidad. Entonces la persona, al verbalizar su debilidad, al verbalizar su problema, que a lo mejor en algún momento estaba oculto, que nadie lo conocía, pero que en la comunidad se sintió tan cómodo que lo expresó porque no tenía miedo de ser enjuiciado, porque tiene un concepto de pertenencia. Entonces ese hecho de verbalizarlo, ya ese mal hábito o esa debilidad pierde el poder en su vida, porque ya lo ha hecho visible, lo ha hecho notorio, ¿ya? Por eso nosotros decimos que la comunidad tiene altos índices de influenciar sobre sus integrantes, no así la agrupación.
También tenemos que decir que en una agrupación, tiene la capacidad de evangelizar, en este caso una iglesia, pero la comunidad hace un trabajo y es altamente influenciable, eh, y, y- y podríamos decir que hace un mejor trabajo en ser atractiva hacia los demás. ¿Por qué? Porque imagínense que una comunidad en donde todos se ayudan mutuamente, en donde todos sus necesidades son suplidas física, mental y espiritualmente, en donde sus líderes están pendientes, en este caso en una comunidad espiritual, alimentar espiritualmente a sus miembros, atenderlos en todas sus necesidades, preocupados de que todos trabajen, hagan una parte que le corresponde. Imagínense una comunidad de ese tipo, en donde hay personas afuera, amigos, vecinos, familiares, que están viendo cómo esta comunidad se desenvuelve. Es profundamente atractiva para ellos y muchos de ellos desean o van a desear estar o ser parte de esa comunidad. Por tanto, en un sentido misionero, una comunidad tiene un efecto atractivo sobre las personas que están a su alrededor, más que una agrupación. Una agrupación tiene la tendencia a hacer actividades hacia la comunidad para evangelizar, para hacer proselitismo, como se llama, pero no es su vida en general, no es su estilo de vida. Es más, una agrupación, una iglesia organizada, estructurada, muchas veces tiene problemas porque las personas dicen que no son empáticas las iglesias con las necesidades de la comunidad y muchas veces no hacen lo que predican. Esas son las acusaciones más grandes que la gente que no asiste a una agrupación, a una iglesia, realiza sobre una iglesia. ¿Ya? Vamos a ver otra situación, o sea, otro punto. En una comunidad la persona es valorada por lo que es y no por lo que tiene. En una agrupación, a veces como está la tendencia de ser muchas personas, entonces no se tiene toda la información de las personas, por tanto solamente se puede considerar a la persona por lo que es, por lo que enseña, por lo que muestra, tristemente en algunas iglesias se ve también el tema de que una persona si gana más o tiene un título más, tiene a lo mejor de por sí el derecho a tener algún cargo o responsabilidad. Pero en una comunidad la persona es valorada por lo que es, no por lo que tiene, ni lo que hace, ni cómo es. ¿Por qué? Porque en la comunidad al conocerse mejor, al haber un conocimiento más profundo de la persona, entonces tienen más información sobre las personas. Otra diferencia, la comunidad nos ayuda a conocernos mejor que una agrupación. En una comunidad existe el pensamiento de la necesidad de conocerse, de lo que estamos hablando, del relacionamiento. Por tanto, en una comunidad hay más instancias para conocerse en un plano mucho más profundo que en una iglesia. En una iglesia hay actividades determinadas que son de índole religiosa, que, donde hay más espectadores que participantes. Por tanto, muchas veces podemos conocer, entre comillas, a una persona. Sin embargo, ese conocimiento es muy superficial. En cambio, en una comunidad hay más instancias de conocerse. Y el último que quiero mencionar es que una comunidad no desiste tan fácilmente cuando una persona tiende a apartarse de sus normas o principios. En una agrupación, en una agrupación, lamentablemente pasa que cuando una persona se empieza a apartar de sus normas, de sus principios, en el caso de los cristianos, de una vida espiritual, entonces hay una respuesta que es muy tardía. O sea, los líderes, la iglesia, se da cuenta después de semanas o incluso meses que la persona está sufriendo una suerte de desmotivación espiritual. Por tanto, el plan de rescate, el plan, llamémoslo,
un plan de reconquista, eh, es la respuesta es muy tardía y a veces como es tanto las personas, entonces no existe eh, una progresión en ese plan. Por tanto, en una agrupación el rescate no es tan persistente como en una comunidad. En una comunidad, como se conocen, como hay ya un conocimiento más profundo, como ya hay una valoración, hay una necesidad de pertenencia, entonces van a insistir más, van a hacer un plan con una respuesta más pronta, se van a dar cuenta de que una persona está desmotivada mucho antes que pasar meses y van a insistir, van a visitar, van a orar, van a reprender si es necesario, pero van a hacer un trabajo con un fuerte tono relacional de afecto hacia esa persona que se está desmotivando o que se está quizá apartando de los lineamientos de esa comunidad. Eh, Quiero decir que el límite que una comunidad tiene para dejar para dejar de insistir es cuando la persona dice, ¿sabe qué? Yo no quiero más, hasta aquí llegamos. Ese es el límite cuando la comunidad debe de existir. Muy bien, ya hemos visto entonces estas diferencias. Las repito, una comunidad es más tolerante que una agrupación. Una comunidad valora a las personas como son y no por lo que tienen. Una comunidad tiene un poder transformador, restaurador sobre la persona. En una comunidad nos permite conocer a las personas. En una comunidad se persiste más en salvar a una persona que se está apartando de los lineamientos de esa comunidad. Por tanto, si usted se da cuenta, es mejor formar parte o en una comunidad que una agrupación, ¿cierto? Bueno, el plan de Dios es que nosotros transformemos nuestras iglesias y nuestros pequeños grupos en comunidades. Podemos decir que cuando existe una organización, existe una estructura, la tendencia de, de estos grupos sociales es hacer agrupación, hacer algo más frío, más estructural, más, más con la tendencia a preocuparse de las actividades más que de la persona. Pero el pensamiento de Dios para nosotros los cristianos es que la iglesia a la cual formamos parte, el grupo pequeño que nosotros formamos o nos reunimos en una casa, sea una comunidad y no una agrupación. Así que te invitamos, querido amigo, querido líder de iglesia, a pensar no en una estructura bien hecha, bien bonita de la iglesia, una agrupación, sino llevar tu iglesia o tu grupo pequeño o tu unidad de acción a ser una comunidad. ¿No será lo mejor? ¿No es lo que deseamos y anhelamos nosotros? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se logra eso? No se logra porque a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Y el precio implica sacrificio, sudor, lágrimas, mucha oración, trabajo, mucho tiempo relacionándose con las personas, motivándolas, animándolas, teniendo mucha paciencia, porque una comunidad no se forma de un día para otro. Tratar de cambiar actitudes, convicciones en las personas es lo que más cuesta. Uno puede cambiar un mal procedimiento que una persona está haciendo, un acto, un hecho puede cambiarlo fácilmente, pero una actitud y una convicción es lo más difícil. Por eso te invitamos para que, para que tú sueñes con tener una comunidad más tolerante, una comunidad donde haya más apertura para ser abierto, para que no haya máscaras, para que haya un relacionamiento, para que se conozcan más, para que haya más persistencia si alguien se está apartando. Te invitamos a que tú pienses en eso, en, en, en permitir que donde tú vas sea una comunidad y no una agrupación. Que Dios te bendiga.
como un discípulo de Cristo y sigue creciendo. Y cualquier comentario te invitamos a colocarlo abajo, coloca el link y suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga.